RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. A esta hora le damos la bienvenida y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Lucio Castro Chipana. Él es secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED. Qué gusto saludarlo, profesor Castro. Muy amable, como siempre, con RCR. José, muy buenos días. Agradecer la oportunidad nuevamente y siempre aprovechar para saludar a nuestros agremiados, maestros y auxiliares del país y por supuesto a la opinión pública que esté interesada en los temas de educación. En efecto, ¿no? Vamos a conversar del aumento que se ha programado para el sector educación, ¿no? Pero adicionalmente también vamos a conversar sobre otros temas, ¿no? Ayer se ha conocido ya, tenemos un nuevo gabinete, hay una recomposición en el gabinete, la renuncia de Guido Bellido, asume Mirta Vázquez. Un primer comentario, por favor, me gustaría conocer. Bueno, es un nuevo gabinete en el que definitivamente para el SUTET es una noticia grata el hecho de que ya no esté un presidente inidóneo como era el señor Oliver Maraví y que hoy esté... y lo grato es que está como presidente del Consejo de Ministros una ex congresista que ha participado de la decisión que tuvo el Congreso en el sentido de asegurar para educación el 6% del PBI. Y entendemos que la práctica que debe asumir la señora Mirta Vázquez, es justamente asegurar que lo que ha trabajado en el Congreso se implemente en la política de gobierno. No queremos pensar que la política va a continuar y que las personas van a seguir implementando aquello que ha generado mucha preocupación en el magisterio. Tú tocabas un tema central que es el tema de incremento de remuneraciones. Ahí hay una preocupación importante. Ahora, han habido propuestas de campaña y lo que se está definiendo vía un documento que traduce el comportamiento del gobierno durante todo el año 2022 es una cantidad que no es... grata para el magisterio y que refleja un comportamiento similar a aquellos gobiernos que han sido cuestionados por ser neoliberales y por tratar los derechos de los trabajadores de manera postergada, con marginación. Y este gobierno, en esta propuesta de remuneraciones, está actuando de la misma manera. Vamos a tocar ese tema más adelante porque nos parece muy pertinente abordarlo, ¿no? Porque las veces que hemos conversado, la preocupación de parte del SUTED es justamente los compromisos asumidos en su momento que ahora no están siendo cumplidos, ¿no? La designación de Carlos Alfonso Gallardo como ministro de Educación, ¿cómo la reciben ustedes en el SUTED? Mira, los datos que conocemos es que él es un fundador del SUTED. Entonces entendemos, valorar, reconocer y asegurar el fortalecimiento de los gremios, porque si es un sutepista, la naturaleza propia de los sutepistas es fortalecer los gremios, asegurar la centralización de fuerzas. Y entiendo que en ese camino debe estar. Y aquí es fundamental una expresión, la práctica es criterio de verdad. Y su comportamiento es el que va a determinar si está en la capacidad de enfrentar los retos que la educación tiene, si está en la capacidad de seguir con una práctica sindical en el sentido de fortalecer los gremios y entender que los gremios de una sociedad democrática son fundamentales porque canalizan sentimientos de los trabajadores y coadyuvan a la solución de los problemas y coadyuvan en la solución de la dignificación misma de sus afiliados. Ahora, en el caso de Carlos Alfonso Gallardo, ¿no? También se dice que ha tenido vinculación con el FENATE, ¿no? O el FENATE, ¿no? La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Perú. ¿Tienen ustedes algún conocimiento sobre eso? No tenemos conocimiento sobre eso. Lo que sí esperamos es el comportamiento que reconocíamos en el señor Cadillo en el sentido del espíritu dialogante. El SUTED es una institución que tiene carácter alternativo, que tiene solución a los problemas que tiene la educación y que necesita y exige ser escuchado.
y tiene también su carácter cuestionador y alternativo que ha sido demostrado a lo largo del tiempo en el sentido de cuestionar aquello que es negativo, perjudicial para los trabajadores, perjudicial para la educación, perjudicial para el país. Entonces, esa trayectoria la mantenemos y esperamos pues que el ministro de Educación, en principio, recepcione a la delegación del SUTEP para poder escucharlo y para que él nos escuche y compartamos opiniones sobre el tema de educación, compartamos problemáticas y encontremos soluciones. Ahora, ¿esto puede interpretarse, profesor Castro, como un cambio en la postura del gobierno frente al SUTEP? ¿Un cambio en la postura de Pedro Castillo frente al SUTEP? La práctica va a ser criterio de verdad, José. Vamos a ver con los hechos y acciones si el ministro de Educación, en principio, sabe responder a los retos que la educación tiene y que hoy los trabajadores esperan como atención. Mira, nosotros votamos por un gobierno, sigue siendo el mismo, que apostó, que se comprometió a desarrollar cambios en el país. El documento que han presentado al al Congreso de la República evidencia que la mirada seguía siendo la misma a la de los gobiernos neoliberales. Esperamos que este nuevo gabinete rectifique en ese sentido. Mira, tenemos a una primera ministra que apostó, votó por el 6% para educación. ¿Qué corresponde ahora? Que respete la Constitución. Tenemos a un ministro de Educación que entendemos piensa como el SUTEP en el sentido siguiente. Es importante que haya dignificación de los trabajadores, importante el incremento de remuneraciones, serio, y no de la manera como el gobierno, el ministro y el ejecutivo anterior lo ha planteado. Creemos que sí, lo tiene que demostrar en la práctica. Creemos que el ministro de Educación está de acuerdo con la propuesta del SUTEP en el sentido de que hay que nombrar a los docentes del país de manera automática, como lo señalaba el presidente Castillo, y que deben ser en más de 80.000 plazas, como lo planteaba el señor Bellido. Creemos que sí. Creemos que debe haber un presupuesto para educación idóneo que permita enfrentar la emergencia en educación, que permita superar los problemas de infraestructura, calidad, equidad, alimentación, capacitación, de remuneración de los trabajadores, conectividad, pensión de cesantes y jubilados. Creemos que sí. La práctica va a demostrar si está en el camino correcto de enfrentar los reales problemas de la educación o simplemente puedes cambiar para no cambiar. Ahora, uno de los problemas centrales que enfrentó el gobierno desde el inicio fue el reconocimiento de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, que le brindó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con Iber Maravilla al frente, ¿no? Ahora hay otra ministra, Betsy Chávez. ¿Ustedes van a exigirle o van a conversar con la ministra Chávez para que desistan este reconocimiento a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú? ¿Eso será un planteamiento suyo? José, ahí un antecedente, ¿no? Las oportunidades que hemos escuchado nosotros a la congresista y hoy ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha sido de opiniones bien centradas y fundamentalmente respetuosas y subordinadas al derecho. Y entiendo que si esa práctica continúa, la respuesta al documento presentado por el SUTEP, en el que hemos planteado la aplicación de un principio del derecho administrativo, que es el control posterior, debe tener aceptación, debe ser canalizado y debe culminar con la nulidad de una inscripción de una federación que ha sido irregular, innegablemente. Los reportajes habidos posterior a los documentos presentados por el SUTEP, la forma como se ha difundido y está acreditada la inscripción de esa federación en donde hay innegable conflicto de intereses, yo creo que debe generar la nulidad. Esperemos pues que esa práctica de subordinación al derecho, de respeto a la normatividad, lo siga manifestando la señora ministra de Trabajo, y entendemos que siendo así, la respuesta a la exigencia del SUTEP va a tener sentido, no porque sea el SUTEP, sino porque simplemente se sujeta a derecho. Hablemos del tema ya que tiene que ver con el plano económico, ¿no? Y ustedes están mostrando su preocupación porque el gobierno, de acuerdo a las promesas del propio presidente de la República, no las va a cumplir, ¿no? El aumento salarial, el tema del presupuesto, ¿no? Y otras exigencias que ustedes han planteado, ¿no? ¿Qué van a plantear hacia adelante? ¿Qué van a pedir hacia adelante? ¿Una primera reunión con el ministro, con el propio presidente? ¿Cuáles van a ser las acciones en este tema puntual? Mira, el día de hoy debe estar ingresando un documento al Ministerio de Trabajo, en el que pedimos respuesta
al documento presentado por el SUTET sobre la inscripción ilegal de esta federación, con conflicto de intereses innegable. Vamos a presentar un documento al ministro de Educación a efecto de sostener un diálogo con él y tener la oportunidad de intercambiar opiniones sobre el tema educativo, sobre los problemas de los trabajadores y sobre la necesidad de canalizar la solución de los mismos. Y este pedido al ministro de Educación lo vamos a hacer en atención a que somos el sindicato mayoritario, tenemos esa calidad, y de repente va a ser sujeto de presiones del gobierno, escuchará seguro a la otra federación, pero la calidad de sindicato mayoritario y la calidad de responsable para canalizar, presentar y encaminar soluciones a los problemas, lo tiene el SUTET. Eso lo sabe el ministro de Educación, eso lo sabe cualquiera que tiene dos dedos de frente en el país. Y en noviembre tendremos que demostrar, todos los que estamos inscritos en el Ministerio de Trabajo, quién es el sindicato mayoritario, y eso se va a considerar. Nosotros convencidos decimos que eso se va a ratificar por el lado del SUTET, y por tanto ya los problemas concretos de los trabajadores y su solución lo haremos justamente con el nuevo ministro. Nosotros en este mes de noviembre vamos a establecer un nivel de relación con el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo lo tiene el Congreso de la República, y de acuerdo a ley, quien aprueba el Congreso de la República, el presupuesto del año 2022 es el Congreso de la República. Entonces ahí esperaremos la mirada de atención y de prioridad para educación y para los derechos de los trabajadores, entendiendo el Congreso que la educación es un tema que compromete no solo a los trabajadores, sino a la sociedad, y entendiendo y convenciéndose de que los países que han alcanzado desarrollo en el mundo son aquellos que han considerado la educación como un tema prioritario. Finalmente, ¿van a pedir ustedes una audiencia, una reunión con la presidenta del Consejo de Ministros? Por supuesto. Decíamos nosotros que ahí hay un tema del cual ella ha sido gestora, parte, ha respaldado, que es el tema del 6% del PBI para educación. Nosotros decimos lo siguiente: ¿qué pasa con un funcionario que no respeta la Constitución, incurre en infracción constitucional? No queremos que eso suceda. Queremos que la educación sea vista con prioridad, tenga ojo de centralidad, y esa mirada y esa atención le corresponde al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha omitido, ha visto a otro lado con relación a la educación, y ha hecho todas esas propuestas que no tienen sentido y aparecen más neoliberales que progresistas. Esperemos que eso cambie. Y esa mirada también le pedimos al Congreso de la República, que en el anterior Congreso votó y aseguró el 6%, aseguró una CTS equivalente al 100% para los trabajadores, aseguró el 30% sin necesidad de proceso judicial, y enrumbamos ahí nuestra ruta. Conversaremos con la presidenta del Congreso, con los congresistas, las bancadas, para que se preste atención a estas justas reivindicaciones que el sindicato histórico y glorioso de los maestros del Perú y auxiliar de educación, el SUTET, sepa plantear. ¿Le sorprendió la salida del profesor Cadillo del Ministerio de Educación o ha sido la medida más acertada? Definitivamente nos sorprendió, porque era una persona muy dialogante, tenía todo un espíritu de manera conjunta, colectiva, involucrando a todos los actores de encontrar soluciones a los problemas de la educación. Esperamos que en ese terreno el espíritu del señor ministro Gallardo persista. Entonces, si eso es así, ni hablar, tendrá el SUTET como una organización que sepa apoyar, que sepa participar de las soluciones a los grandes problemas del país, principalmente de los temas educativos. Profesor Lucio Castro, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTET, le agradezco la gentileza como siempre. Buen día, muy amable. A ti, José, muchas gracias. Saludar a todos los maestros y auxiliares, nuestros afiliados, y a invocarles y a hacer el llamamiento de la unidad, del fortalecimiento de nuestro gremio, y por supuesto seguir incrementando esa contundente lista de afiliados que tenemos, a efecto pues de acreditar que no solo somos el sindicato mayoritario, sino el sindicato absolutamente mayoritario en el país. Un abrazo fuerte, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.